Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar que os proponemos. Mi nombre es Jaume Juan, trabajo en Grenke en la delegación de Barcelona y como veis tengo un hilo de voz. Entonces voy a intentar hacer la parte que me toca. Y si no, mi compañera Venus que me acompaña. Hola Venus. Hola, buenos días, Jaume, buenos días a todos. Ahí, Me no echará eres... un cable. claro que sí, y tú ponte bien, o sea, tú ponte bien y no te preocupes que aquí estamos. Sí. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar, si os parece. Como veis, antes de empezar la primera slide, os comento que vamos a lanzar un sondeo para que nos preguntéis alguna cosita. También nos acompaña mi compañero Carlos, porque como yo puede ser que caiga en algún momento, pues mi compañero Carlos está ahí con un poco de backup y también intervendrá al final del webinar. Y ya, sin más dilación, vamos a empezar. Esto del mundo de las finanzas, esto de interpretar cómo funciona una compañía, al fin y al cabo no es tan complicado. No es tan complicado, es como conducir un coche viniendo muy a la calle, ¿eh? Cuando vosotros os ponéis delante de vuestro coche, tenéis un cuadro de mandos con un velocímetro y con un cuenta de revoluciones y con un testigo de temperatura de aceite, pues en una empresa es lo mismo, tenemos unas herramientas que nos indican cómo está nuestra compañía y qué es lo que necesita. ¿Vale? Entonces, ¿cómo diagnosticarlo? Pues mirando los relojes, chicos, ¿qué es lo que hacéis? Pues ahora os voy a explicar qué tipo de relojes son al hacer un análisis de informes, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos los tipos de análisis, ¿vale? Esta información que nos va a dar el panel del coche, a grandes rasgos, son dos. Una que le llamamos el análisis financiero y el otro que le vamos a llamar análisis económico. No os vengáis ahí, que no da mucho miedo. El análisis financiero es como una foto del momento en el que está la compañía. ¿De acuerdo? Cómo están estructurados sus bienes y cómo los tenemos en ese mismo momento. Y el análisis económico nos va a reflejar cuán eficiente es nuestra compañía, ¿vale? Cuánto está gastando, cuánto estamos corriendo, ¿vale? Y en el otro te va a decir un poco cómo está el estado del coche, si está bien o no está bien. Entonces, si vamos a la siguiente, vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Vale? ¿De qué son esas cositas? Pues aquí ya entramos y ya veis que el análisis financiero se refiere al balance de situación de la compañía y el análisis económico lo que vendría a ser un poco pérdidas y ganancias, ¿no? El resultado neto que tenemos, la diferencia entre lo que nos cuesta, entre lo que nos ha costado producir y por lo que vendemos nuestros bienes, realmente el beneficio. Y si con este beneficio somos capaces de, junto con el balance, que tengamos una compañía que sea solvente o no solvente, pero esto os lo explicará Venus un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Pues aquí, para que nos veáis que el balance se articula, por un lado, en los activos, en las cosas que son bienes de la compañía, y por el otro lado tenemos el patrimonio neto, los pasivos, que se forman del patrimonio neto, aquello con lo que hemos formado la empresa, y los pasivos, lo que debemos, ¿vale? Y luego a la derecha veis esto de EBITDA, EBT y tal, no nos vamos a poner muy técnicos. Estas son cosas que se van restando del beneficio bruto, ¿vale? Pues impuestos, resultados financieros, el impuesto de sociedades, que al final te da el resultado neto, ¿vale? Si pasamos a la siguiente slide, aquí vamos a tener el flujo económico, ¿vale? Voy a hacer como si fuéramos a montar una empresa, para que vosotros vierais cómo circula el dinero dentro del balance. Pues si le damos un clic, Carlos, ¿qué es lo que primero que hacemos? Soltar dinero. Ponemos el dinero encima de la mesa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este dinero? Pues lo siguiente que vamos a hacer con este dinero que tenemos en caja es crear nuestra compañía con el patrimonio, crear la compañía con nuestro capital social y una vez hecho esto, lo siguiente que haremos seguramente será adquirir activos para iniciar nuestra producción, ¿no? Pues adquiriremos ordenadores o máquinas de producción, bueno, lo que necesitemos. Esto lo vamos a financiar o bien con deuda a largo plazo, ¿vale? Vamos a ir al banco y lo vamos a pedir. Por lo tanto, va a ir en el pasivo porque es una deuda a largo plazo, o bien con parte de nuestros recursos que hemos puesto del efectivo, del patrimonio de la compañía, ¿vale? Elegiremos lo que nosotros queramos. Con esto empezaremos a fabricar
nuestro producto o a dar nuestro servicio. Esto va a generar que vamos a tener que pedir algún consumible, vamos a tener que pedir alguna mercancía o vamos a tener que dedicar recursos a proveedores a corto plazo, a los que les vamos a pagar en 30 o 60 días. Y estas deudas se van a reflejar en el pasivo de la compañía. Bien, os voy a decir que el activo y el pasivo en el balance de situación siempre dan 0. ¿De acuerdo? Porque aquí no estamos midiendo cuál rentable es la compañía, sino estamos mirando por el principio de contabilidad doble, de partida y contrapartida. Volvemos un poquito atrás. De partida y contrapartida, vamos a reflejar, si tú tienes una factura, vas a tener una salida de dinero por el otro lado. ¿De acuerdo? Por eso siempre da 0. Entonces, si nos vamos al otro lado, veréis que tenemos la cuenta de resultados, que es lo que os he explicado antes. Tenemos las ventas y lo que nos ha costado producirlo, y este es el beneficio. Y este beneficio va directamente hacia el patrimonio de la compañía. Y aquí nosotros decidimos si incluimos estos beneficios en el patrimonio de la compañía para tener mayor financiación propia y no tener que depender de la financiación externa, o por el contrario, si no gastamos el dinero nos vamos de vacaciones al Caribe. ¿Vale? Pues un poco es esto. Si pasamos la siguiente slide, que os recomiendo que lo invertáis en la empresa, aquí ya tenéis el fondo de maniobra, que os lo va a explicar mi compañera Venus, y yo me voy a retirar porque es que ya no puedo más. ¿Vale, chicos? Así que muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Jaume, por el esfuerzo y nada, pues que te mejores mucho y muchas gracias por el esfuerzo que has hecho. Cuídate, un besito. Oye, que dejas esto muy bien, a ver si lo mantengo. Vamos a explicar el fondo de maniobra. Cuídate mucho. Gracias. Bueno, después de la explicación que nos ha hecho Jaume, hablando de activo y pasivo, vamos a reformular un poquito. Activo, en resumidas cuentas, activo es lo que la empresa posee, pasivo es lo que debe, ¿vale? De una manera muy técnica. Esta terminología semánticamente, fondo de maniobra, ¿qué quiere decir? ¿No? Porque hay veces que recibís, cuando no podemos aprobar una operación o vemos que desde nuestro punto de vista no es viable, en ocasiones os suena que hemos dicho que tiene fondo de maniobra negativo. Bueno, pues vamos a explicar qué es el fondo de maniobra. Bien, el fondo de maniobra técnica, o sea, es para hacer una comparación o una metáfora, es un colchón que tiene la empresa. Dentro del equilibrio financiero y económico, Jaume ha comentado antes que el balance tiene que dar 0, tiene que estar todo equilibrado. Bueno, pues el fondo de maniobra es una magnitud que siempre nos tiene que dar un importe mayor a 0. ¿Por qué? Porque el fondo de maniobra va a ser la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Recordamos que era el activo corriente. El activo corriente es la capacidad que tengo para generar recursos, ¿vale? Mis ventas brutas, ventas. Eso es así, de una manera muy resumida y muy express, ¿vale? Y el pasivo corriente son los compromisos de pago que tengo que hacer en el corto plazo, ¿vale? Por ejemplo, sueldos y salarios o las cuotas de alquiler, los consumos. Entonces, la diferencia entre lo que una empresa es capaz de generar y lo que necesita para generarla tiene que dar mayor que 0. En un escenario en el que da igual a 0, o sea que lo que genera una compañía es exactamente igual a lo que necesita para generarlo, estamos en riesgo financiero. A la que nos venga un imprevisto, no vamos a poder atender esos pagos. Mirad, o sea, estoy fatal hoy con los ejemplos, pero es, oye, tengo una churrería y necesito hacer churros. Pues si se me rompiese, si estoy en una situación de fondo de maniobra igual a 0, si se me rompe la máquina de hacer churros, no tengo disponible, entraría en suspensión. O sea, a la que tenga algún imprevisto no voy a poder. Por eso le ponía el ejemplo de que fondo de maniobra es un colchón. Cuanto más mayor que 0 sea ese colchón, más capacidad de generar recursos voy a tener para los imprevistos y mi empresa va a ser más rentable. Bien. Explicado esto, que luego si tenemos en el chat podéis comentar dudas y eso, está estrechamente relacionado con la liquidez y la solvencia. En este webinar lo que queremos explicar, pues eso, dar unas pinceladas de conceptos básicos o qué es como apuntábamos, el ejemplo del vehículo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que, si voy bien en velocidad, si el líquido de frenos, si se me enciende algún piloto, ¿no? En muchas ocasiones se puede dar pie a confusión o no se diferencia exactamente, no se sabe explicar la diferencia entre solvencia y liquidez.
Hay empresas que pueden ser muy solventes y, sin embargo, tener tensiones de tesorería o de liquidez, y a la inversa, hay empresas que tienen muchísima liquidez, muchísimo flujo de caja, entrada de dinero, pero, sin embargo, no tienen solvencia. Y os voy a explicar, voy a poner, se me ocurren 2 ejemplos de actividades económicas donde ocurra esto. Vamos a empezar por el concepto de solvencia. Una empresa, fijaos, ¿no? A lo mejor en un momento de una inmobiliaria, ¿no? Bueno, una promotora inmobiliaria en un momento donde hay crisis inmobiliaria y no se mueve el mercado de los inmuebles. Seguramente esa empresa tiene muchísimo patrimonio en inmuebles, ¿vale? En la parte del activo, lo que la empresa tiene. Pero ¿qué ocurre? Que no vende, porque hay una crisis sobrevenida y no puede vender. Entonces, tiene mucha solvencia. Si va a una entidad de crédito, seguramente tiene garantías para hacer frente a esos pagos, pero esa garantía estará condicionada a que esos inmuebles se puedan vender. Entonces, es solvente, pero no tiene cash, no tiene liquidez. ¿Bien? Vamos a poner otro ejemplo, la liquidez. Una empresa que tenga muchísima liquidez genera muchísimos ingresos. A lo mejor aquí se me ocurre el ejemplo de, pues a lo mejor una empresa que se dedica al e-commerce o suscripciones, donde de manera recurrente no necesita grandes inversiones e infraestructuras para ejercer su actividad y le entran los ingresos de manera recurrente. Tiene mucho cash, genera mucho ingreso, pero luego a nivel de activo pues no tiene por qué tener propiedades, no tiene por qué tener naves, maquinarias, este tipo de la diferencia sustancial entre solvencia y liquidez va a venir en la capacidad que tengo en convertir en dinero las cosas. Es decir, cuanto más soy más líquido, cuanto más disponible es ese dinero. ¿Vale? Pues, por ejemplo, liquidez es la tesorería, lo que tengo en bancos, las acciones, la rapidez que tenga para convertir eso en efectivo. Y la solvencia, un activo va a ser solvente en la medida en la que me da una garantía crediticia, ¿vale? Pues el mayor ejemplo pues puede ser eso, un inmueble, ¿vale? Claro, lo hemos puesto en un círculo porque enfocamos la idea de rentabilidad, porque claro, si estamos en un entorno, como he explicado ya antes, en el que lo que es el equilibrio financiero y el equilibrio económico no están, al final la empresa está para generar dinero. Hay que calibrar esos recursos. Eso es, tipos de financiación. Bien, hemos hablado de solvencia, de liquidez, de activo, de pasivo, pues vamos a hablar de tipo de financiación, pero de una manera muy rápida porque además vamos regular de tiempo y tampoco, y eso, no queremos aburrir con este primer webinar en esta materia. Principalmente hay 2 tipos de financiación, ¿vale? La propia y la ajena. La propia, pues evidentemente, yo con mis beneficios me financio para adquirir unos vehículos, ¿no? O las reservas que pueda tener o el capital, ¿vale? Me descapitalizo para invertir en cosas. Y luego, el otro tipo de financiación, pues la ajena, evidentemente. Esa ajena, pues vale, es fácil, ¿no? Préstamos, empréstitos, deudas comerciales, descuentos con proveedores, factoring, leasing, renting y, por supuesto, vamos a hablar del renting porque, claro, no os ibais a librar en este webinar hablar de es una solución económica y un tipo de financiación ajena. Es una manera, es una solución económica para nutrir y generar mi capacidad de ingresos y, muy importante, bastante relacionado con lo que hemos comentado antes, el tema de balance y todo esto. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de las diferencias entre leasing y renting y le doy la palabra a mi compañero Carlos, que nos ha hecho un soporte maravilloso, ha lanzado una encuesta que vamos a recordar y bueno, yo creo que es una pregunta que nos hacen muchísimo y que nosotros encantados de atenderla, pero vamos a aprovechar para explicarla muy bien las diferencias que tiene el leasing respecto al renting. Carlos, todo tuyo. Pues muchas gracias, Venus. Pues nada, efectivamente, como comentaba mi compañera y como veíamos al principio del webinar, lanzábamos un sondeo y lanzamos una pregunta que es verdad que nos hacen de forma muy habitual nuestros partners y es la diferencia entre renting y leasing, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a verla porque al final vamos a hablar un poquito de renting al fin y al cabo, que es a lo que nos dedicamos, de lo que estamos especializados, los que somos pioneros con un desarrollo de todos nuestros procesos rápidos, sencillos y bueno, con las mejores prestaciones que os podemos dar a vosotros en este sentido. Entonces, volviendo a las diferencias claves del renting y del leasing, pues son muy fáciles y están ubicadas en 4 bloques. Por un lado es cómo se sitúa en el balance de
de la empresa. El renting no aparece en balance, es un gasto, es un arrendamiento, con lo cual no aparece en el balance, mientras que en el leasing sí aparece en el balance. Esto es una de las principales y primera diferencia importante. En el renting, el compromiso de compra no aparece. De hecho, en el contrato de renting, el valor de recompra no aparece, es opcional. Entonces, no hay ningún compromiso de compra al final del contrato. El cliente al final pues, tiene la opción de recomprarlo a través del distribuidor de vosotros, tiene la oportunidad incluso de devolverlo y, por supuesto, de renovar el equipamiento. ¿De acuerdo? Mientras que en el leasing sí aparece un compromiso de compra en el contrato muy claro y en el que se especifica muy claro ese valor de residuo. ¿De acuerdo? Por otro lado, una de las grandes ventajas y grandes diferencias entre el renting y el leasing es que la cuota del renting es 100% deducible como gasto en su totalidad. ¿De acuerdo? Mientras que en el leasing la cuota no es deducible al 100%, sino solo que es la parte de los intereses. Y una parte también muy importante y una de las ventajas que tiene el renting, y yo que habitualmente además hago mucho inciso en ella, y más hoy en día en el que el endeudamiento cada vez es mayor por parte de las empresas y autónomos, y es que la operación de Grenke del renting no va a aparecer en la CIRBE. La CIRBE, os recuerdo, es el registro crediticio interbancario de entidades de banca. Entonces, por parte de Grenke no va a inscribir en la CIRBE, con lo cual no aparece para nuestros clientes, no aparece en CIRBE la operación. ¿De acuerdo? En el caso de que un renting fuera realizado por una entidad bancaria, pues si lo emite la entidad bancaria, el renting, pues como es lógico, se aparecería. Pero los de Grenke no aparecen en CIRBE. Y por otro lado, en el leasing sí aparece la CIRBE y queda grabado como deuda interbancaria. Así que, bueno, estas son las grandes diferencias, son muy habituales. No sé si os hemos aclarado las dudas respecto a estas diferencias y si os hemos ayudado en daros un poquito de ayuda con esa formación esos pequeños detalles que os ha dado mi compañera Venus y mi compañero Jaume, que el pobre ha tenido que salir, como lógico, porque tenía problemas de afonía. Así que, bueno, sin más, Venus, por mi parte, nada más. Recordamos una frase que nos gusta mucho comentar y que, bueno, que creo que tiene mucho sentido con todo lo que hemos hablado, ¿no? En este webinar, es que invertir no es arriesgado. Lo que es arriesgado es no invertir en tu educación financiera. Es una frase de Robert Kiyosaki y en este sentido, pues bueno, os animamos a todos a seguir con las dudas que tengáis llamándonos o visitándonos en nuestras oficinas y cualquier detalle pues nos tenéis a vuestra disposición, como siempre, en todas nuestras oficinas y a través del teléfono, del email, como siempre. Así que nada más, Venus, no sé si quieres aportar algo más. Sí, en realidad un poco apuntando con lo del tema de las diferencias entre el leasing y el renting, cuando hemos hablado de balance, el renting de Grenke, al no estar en balance, no te modifica la estructura financiera porque en realidad no estoy adquiriendo nada. Entonces, esto va a la cuenta de gasto. ¿Qué quiere decir? Que mis ratios económicos incluso pueden ser mejores, ¿no? Al final, es el primer webinar que hacemos en esta materia, pero seguro que hemos abierto un debate interesante y nada, fíjate, hoy pues hemos estado 3 oficinas, Barcelona, Málaga y Valencia y bueno, y en toda la red de oficinas que tenemos, Coruña, Madrid, cualquiera de ellas estamos a vuestra disposición y espero que os haya gustado. Y muchísimas gracias, Carlos, que es que da gusto trabajar contigo, Yoma. Un besito fuerte. Hombre, a vosotros, un placer, como siempre. Pues muchas gracias a todos nuestros invitados, a todos nuestros asistentes a este webinar. Nos despedimos de esta sesión de webinar. Volveremos después del verano con mucha fuerza, con nuevas temáticas, con nuevos webinars, tanto de productos Grenke como de webinars como este, que creo que ha tenido una gran acogida en cuanto a nuestros asistentes y os agradecemos mucho vuestra
vuestra visita a este webinar. Y nada, os iremos, como siempre, en redes sociales, a través de LinkedIn, comentando pues, por dónde van a ir las nuevas temáticas el próximo, a la vuelta del verano. Y os deseamos a todos felices vacaciones, los que las vayan cogiendo a lo largo de estos meses que nos quedan. Así que nada, nos vemos en septiembre y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a todos y buen verano. Mucho, feliz verano. Gracias, adiós.